allá para el fondo tiene una bolsillo de que dicen para la cartera de la dama. para el cartera de dama, el bolsillo estaba allí. Bueno, ya todos tienen hojitas, que es ni más ni menos que lo mismo que está en el PowerPoint. Vamos a iniciar el archivo. Bien, decía que estuvimos viendo a lo largo de estas semanas, ya hace tiempo, el estudio de eclesiología, la iglesia. Vimos varios temas y en la última parte estuvimos viendo todo lo que tiene que ver con... Se me fue, con consejería. El tema que hoy vamos a ver tiene que ver con los problemas de la comunicación. Problemas de la comunicación que se pueden generar en diferentes ámbitos donde nosotros nos movemos, ¿no? Puede ser en el ámbito familiar, comunicación o problema de comunicación entre cónyuges, problema de comunicación entre padres e hijos, en el ambiente laboral, quizás podamos tener problemas de comunicación con nuestros compañeros, con nuestros superiores, y también, y no queda excluida de esto, la iglesia, ¿no? Muchas veces hay problemas de comunicación en la iglesia, y esto tiene que ver también con lo que es la consejería y el aconsejar nautético que estuvimos viendo en todo este tiempo. Y el primer punto a considerar es por qué nosotros no nos podemos comunicar, o sea, dónde radica la raíz de este inconveniente, ¿no? La comunicación es algo muy importante que tiene que haber entre las personas, ¿no? Para poder llegar a un entendimiento, para poder conocernos y conocer las necesidades del otro. Recién pensaba qué lindo que es este tiempo de reunión de los días miércoles, porque es diferente a la reunión de fin de semana, donde es una reunión, ¿no es cierto?, más dirigida, que el que preside abre y los demás están todos así escuchando. Acá es un momento donde desde la informalidad y de un ambiente un poco más relajado, cada uno puede, ¿no?, compartir motivos de oración, dar una palabra de ánimo, aliento, compartir qué le está pasando. Y es una manera también de comunicarnos abiertamente y de conocernos y de estar preocupado y atento a las necesidades o a las cosas que le están pasando a mi hermano o a mi hermana. Bueno, en primer lugar lo que vamos a ver que hay dos cosas que son la ira y el resentimiento, que lo vamos a ver como dos problemas fundamentales que son los que bloquean una comunicación efectiva. La ira y el resentimiento. Seguramente hay muchas cosas más, pero el estudio lleva a hablar sobre esto, que es un eje muy importante en nuestras relaciones. Como dije antes, en los diferentes ambientes donde nosotros nos movemos, pero especialmente muchas veces esto pasa en la iglesia del Señor, ¿no? Y estamos viendo qué cosa, eclesiología. Entonces, qué importante la comunicación dentro del seno de la iglesia, y que la ira y el resentimiento, entender que pueden ser esos obstáculos que bloquean una comunicación efectiva. Cuando hablamos de la ira hay un pasaje claro allí en Efesios 4:26, un pasaje clave también podríamos decir, que dice airados, pero no pequéis. Y después agrega, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Seguramente un versículo que lo hemos escuchado muchas veces, y a mí me ha pasado cuando era más chico, lo escuchaba, que en la primera frase, hasta el punto de coma, yo veía como una contradicción, porque decía, airados pero no pequéis. Para mí airarse era un pecado. ¿Cómo me dice que me puedo airar, pero a la vez no tengo que pecar? ¿No? Y después la segunda parte, donde uno veía con claridad la importancia de poder solucionar aquellos conflictos que nos generaron ira de una manera rápida, ¿no? Antes que, ¿cuál es el consejo bíblico? Que el sol se ponga, ¿no? Antes que termine el día, podríamos decir, nosotros tenemos que tratar esa cuestión que nos llevó a airarnos. Pero recién decía que en un principio, cuando uno lo lee así, pareciera que hay una contradicción en esto de airados pero no pequéis. Pero no hay ninguna contradicción, porque lo primero que tenemos que entender es que la ira es algo natural y no necesariamente es algo pecaminoso. Ahí dice la pantalla, los sentimientos naturales no son malos cuando son dirigidos a un objetivo legítimo y no exceden los límites debidos, ¿sí? La indignación ante la deshonra de Dios y el mal hacer del hombre, como el mentir, es una ira justificable, por ejemplo. ¿Se entiende esa frase? Por ejemplo, ¿qué es la indignación? Airarse es cuando uno se indigna, cuando uno
se pone mal, se angustia y hasta llega a levantar un poco la vara de su ánimo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay algo que me está haciendo mal. Pero, por ejemplo, cuando eso que me está haciendo mal es, por ejemplo, que alguien esté deshonrando el nombre de mi Dios, yo me estoy airando de una manera natural y hasta podríamos decir santa, porque me está poniendo mal, me está indignando que alguien hable mal de Dios, de sus verdades, de su palabra. Esto pasó, por ejemplo, ayer había una jornada que yo no pude asistir, pero vinieron a hablar del grupo de diversidad, de Neuquén, qué sé yo, y surgieron unos temas que van totalmente en contra de lo que es la verdad bíblica, de lo que es Dios, la familia y ya todo lo que sabemos, ¿no? Y uno como hijo de Dios cuando escucha eso, ¿qué hace? Empieza a irarse, ¿no? Porque es natural que te cuenten esto como lo mejor del mundo cuando sabemos que está en contra de lo que Dios establece. Entonces, ese tipo de ira es buena, no es mala. En sí misma la ira no es pecado porque incluso Dios puede estar airado. ¿Quién busca, por ejemplo, Deuteronomio 9:8? Léelo, por favor. En Horeb provocasteis a ira a Jehová. Se enojó Jehová contra vosotros para destruirlos. Y el 20 dice, contra Aarón también se enojó ¿quién? Jehová en gran manera para destruirlo, y también oré por Aarón en aquel entonces. ¿Cuál es acá la razón por la cual Dios experimenta un enojo o una ira santa, podríamos decir? El pecado de su pueblo. ¿Sí? Dios no tolera el pecado. Y Dios no tolera el pecado en sus hijos. Eso genera un airarse, ¿no? Pero por eso el versículo aclara, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. El problema es cuando la ira, como dice ahí, inconfesada, o sea, uno no confiesa esa ira y la ira avanza en nuestros corazones y se vuelve descontrolada. Entonces así, esa ira que quizás en un principio fue buena, después puede transformarse en algo perjudicial para nuestra vida y especialmente en lo que es la comunicación, que es el tema que estamos viendo. Ahí dice esa frase, la ira más rápida es resuelta cuando la comunicación más rápida es restaurada. Pablo dice que debe ser tratada diariamente antes que se ponga el sol. Y este es un punto muy importante que nos enseña el versículo de Efesios. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Cuántas veces hay situaciones que nos generan, ¿no es cierto?, el enojarnos, el airarnos, y no lo comunicamos o no lo resolvemos de manera inmediata y dejamos que esa raíz de amargura empiece a germinar y a brotar en nuestros corazones? Por eso el consejo de la palabra es, antes que el sol se ponga, rápidamente tenés que solucionar eso que está dañando tu espíritu y tu corazón. Salomón tenía gran sabiduría y dijo en Eclesiastés 7:9, no te apresures en tu espíritu, ¿a qué? A enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Es como un fuego, debes alejarlo de tu pecho antes que deje una marca. Esta frase me hizo acordar cuando uno hace un asado con el fuego muy fuerte y en verano por ahí no quisiera un asado en cuero. ¿No? ¿No quisiera un asado en cuero porque hacía calor? No asado de cuero, uno en cuero. ¿Qué pasa? Te acercás a la parrilla y es tan fuerte el furor de ese fuego que te quema la piel. A mí me ha pasado. Rápido pones una remera, algo, ¿no? O apagar el fuego. Y lo que está diciendo Salomón es algo similar, ¿no? A veces nos apresuramos en enojarnos y esa actitud tiene que ver con una necedad y no con una actitud sabia. Bien, en segundo lugar dijimos que la segunda causa de los problemas de comunicación, además de la ira, es el resentimiento. ¿Y qué es el resentimiento? Cuando esa ira pasa a ser dañina, digamos, cuando ese enojo crece, cuando no se trata debidamente e inmediatamente, bueno, esa ira puede convertirse en negativa, puede convertirse en un resentimiento. Dice, no puedes evitar airarte, pero no dejes que la ira te posea hasta que cause amargura y cambios en tu personalidad. ¿Sí? Hay un versículo que me acuerdo le enseñábamos a los nenes con el librito de las imágenes. Dice, la blanda respuesta quita
Más la palabra áspera hace subir el furor. ¿Se de acuerdo, no? Muy bien. Cuando la ira cambia tu personalidad se convierte en pecado, en furor, ¿no? Dice, cualquiera puede estar airado, escribió Aristóteles, pero estar airado con la persona correcta, en un grado correcto, al tiempo correcto y para el propósito correcto, en el camino correcto, no es fácil. Lo ideal sería, ¿no?, aplicar todo esto que dijo el sabio Aristóteles. Uno puede tener una ira positiva con la persona correcta, en un grado correcto, en un tiempo correcto, pero cuando eso excede el tiempo correcto, el grado correcto y todo lo que dice ahí, ya se convierte en una ira negativa y perjudicial en nuestra vida. Proverbios 14:29 dice, el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Y Proverbios 29:11, el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Ambos versículos están haciendo una comparación, ¿no? Y está hablando de que el que da rienda suelta a su ira, más que sabio, es un necio, porque el sabio hace todo lo contrario, calma la ira, ¿sí? Tarda en airarse, tiene entendimiento, ¿sí? Pero el que es impaciente enaltece la necedad. Y eso de dar rienda suelta significa dar salida. ¿Ustedes vieron alguna vez los grupos de terapia donde dice, bueno, vamos a dar salida a toda la rabia, a todo lo que tenés adentro, a toda tu ira? ¿Nunca lo vieron? Y sé que es un ejercicio que también lo hacen los grupos de teatro. Y empiezan todos a gritar como locos. O le golpean una almohada, ¿viste? Esos son estrategias de terapia, porque ellos dicen que es la mejor manera de poder expresar la ira, de hacer catarsis, podríamos decir. Sin embargo, esto está en total desacuerdo con la palabra de Dios, porque antes leíamos un proverbio, ¿no? El sabio, que hace, tiene entendimiento para poder traer sosiego, calma, pensar bien antes de que esa ira se convierta en algo que explote, en un enojo que no sea tratado a tiempo y genere un resentimiento. Dios dice que el sabio sabe cómo comprobar sus sentimientos, o controlar, me parece que es la palabra. Los sentimientos no tienen que gobernar y dirigir la vida de una persona. Ellos pueden ser comprobados o controlados y sosegados. Seguimos avanzando. Ahí tenemos un ejemplo de Eliab, hermano de David. En 1 Samuel 17:28, Eliab dice, oyendo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira ¿contra quién? Contra David, su hermano menor. Y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. ¿Se acuerdan de este hecho? ¿Qué había ido a hacer David? ¿Algo malo? Los hermanos están alistados en el ejército para pelear contra los filisteos. Él, que era el menor, que no había ido a la guerra, ¿qué lleva para sus hermanos? Claro, pero el hermano estaba recontra enojado con él. Lo trató mal, con palabras ásperas que le hicieron doler a David. Los motivos de ahí fueron grandes. Entonces, ¿qué era lo que estaba mal con Eliab? Bueno, es probable que Samuel, al escoger y ungir a David, aunado esto con su subsecuente rechazo en el capítulo previo, había provocado que Eliab sienta ira. Dejó que esa ira también genere un resentimiento en su corazón. En algún punto entre estos dos eventos, la ira de Eliab se había vuelto un resentimiento y dieron como resultado duras palabras contra David. Hubo algo ahí que se despertó en Eliab en contra de su hermano menor, una ira, un enojo, y bueno, eso se transformó en resentimiento con el pasar del tiempo. ¿Cómo se manifestó? Con las palabras de Eliab hacia su hermano que leímos antes, ¿no? Palabras hirientes. Otro punto también que tenemos que tener en cuenta acá es para los padres, en cuanto a lo que es la comunicación, la ira y el resentimiento, que es lo que estamos tratando, ¿no? Los padres en especial tienen que ser cuidadosos en los tratos con sus hijos. Dice Colosenses 3:21, padres no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Cuando son exasperados por los continuos hallazgos de sus faltas,
los hijos se exasperan y construyen un resentimiento. El resultado de la pérdida de la comunicación. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces no le podemos enseñar a nuestros hijos para que no se exasperen, que no los vamos a guiar, que no los vamos a disciplinar, que no. No, pero a veces hay padres que lo único que hacen es señalar todas las fallas en sus hijos, desalentarlos, desanimarlos, y son, ¿no?, como una gotita tic, 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 tic cayendo en la cabeza del hijo, y esto justamente desalienta, hace que las personas se cierren, que se quiebre la comunicación, que es tan importante entre los padres y los hijos, y bueno, esto genera también un resentimiento en el corazón de nuestros hijos. Así que un consejo a la palabra voy a tener en cuenta también en este tema, como padres. En segundo lugar, la comunicación falla. Cuando la ira se deja sin resolver, se convierte, como dijimos antes, en un resentimiento. Dice Marcos 6:19, pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. ¿A quién quería matar Herodías? ¿Contra quién tenía rencor? Contra Juan el Bautista, ¿no? Ahí acechar significa rencor. Ella tenía esto dentro debido a Juan el Bautista. Su rencor se volvió en resentimiento y odio. ¿Y qué terminó haciendo? ¿Pidió qué cosa? La cabeza de Juan. Fíjate, ¿no? Por una situación que se generó de enojo, de ira, eso se transformó en rencor y terminó hasta en un asesinato. Las personas tienen un problema. Ninguna persona puede soportar el peso del resentimiento de ayer y el de mañana. Por algo Mateo 6:34 dice, basta cada día su propio mal. ¿Qué significa esto? Cada día trae sobre nosotros cargas, males, problemas, ¿no es cierto?, que deberíamos llevarlo a los pies del Señor día a día. ¿Qué pasa cuando empezamos a acumular cosas? Empezamos a acumular cosas, en este caso está hablando de la ira y del enojo. Es un peso tan grande que se genera en nuestras vidas que no lo podemos sobrellevar. Y eso causa un resentimiento y un daño tremendo en nosotros. No somos lo suficientemente fuertes como para poner en nuestros hombros los problemas de mañana o cargar los resentimientos de ayer. No traiga los problemas de mañana a hoy. Será una carga muy pesada, y no cargue los resentimientos de ayer a hoy, porque no podrás manejarlo, ¿sí? Basta cada día su propio mal y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. En tercer lugar, sobre la comunicación. Esa comunicación que a través de la ira maltratada y del resentimiento que puede brotar en nuestros corazones genera conflicto en la comunicación, bueno, debe ser restablecida. Entonces, ¿cuál es el consejo de la palabra de Dios? Mateo 5, 23, 24 y Mateo 18, 15. Vamos a leerlo. (5, 23 y 24). Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué tenés que hacer? Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta después tu ofrenda. Lo que me llama la atención es que dice, si tu hermano tiene algo contra ti, no dice que cuando vos te presentas al Señor con una ofrenda, con un servicio, con una oración, con un ministerio, y vos tenés algo contra tu hermano, entonces andá. No, si tu hermano tiene algo contra ti, dice, sea que tú has sufrido un agravio o has agraviado a alguien, está en ti iniciar el proceso de reconciliación. Muchas veces nosotros estamos bárbaros, ¿no? Pero el otro tiene un resentimiento contra nosotros. Y miramos para otro lado y seguimos nuestra vida y no nos hacemos cargo, que quizás hasta inconscientemente o sin querer generamos que el otro esté mal con nosotros, ¿no? Entonces no podemos seguir como si nada pasara, presentando nuestra ofrenda en el altar, sin ir con nuestro hermano y decirle, che, noto que te pasa algo conmigo, estás mal, que te hice algo, ¿no? Es un buen consejo de la palabra de Dios para después restaurar esa comunicación, esa relación y poder con libertad estar ante los pies del Señor. Efesios 4, 31, 32, otro versículo, Efesios 4,
4, 31, 32 dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, cuando esa ira es descontrolada, las personas atacan a otros con palabras que destruyen. Tal forma de hablar complica los problemas en vez de resolverlos, y en estos versículos Pablo está pidiendo una enmienda en el estilo de vida cristiano. No podemos estar a los enojos, con ira, con gritería, con maledicencia, hablando mal, dañando al otro, ¿no? Porque el cristianismo se basa en el perdón que hemos recibido de Cristo y en soportarnos y en perdonarnos en amor como Cristo también nos perdonó a nosotros. Ninguna palabra corrompida, dice Efesios 4:29, salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria o la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces, como conclusión de estos versículos del consejo de la palabra de Dios, en lugar de usar palabras insalubres, podridas y cortantes, el cristiano debe hablar palabras que edifiquen o construyan. Las palabras deben ser constructivas en vez de destructivas. Ellas deben edificar en vez de derrumbar. Entonces, en vez que uno dirija palabras en ira y acusación hacia otra persona, debe dirigir sus energías y palabras hacia el problema, ¿no? Hacia la raíz de lo que generó el inconveniente. ¿Cómo podemos prevenir el resentimiento, la amargura, los rencores? ¿Cómo hacemos para no llegar a eso? Estamos hablando en el seno de la iglesia, pero esto también es aplicable en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones, ¿no? Hay una ira que es provocada. Mateo 5, 23, 24, lo leímos antes. Hay algo que nosotros hicimos para incitar la ira en otro. Por eso decía, si tu hermano tiene algo contra ti, antes de presentar tu ofrenda, ve y soluciónalo. La Biblia dice que si traemos una ofrenda al altar y recordamos que nuestro hermano tiene algo en contra de nosotros, tenemos que ir donde él y reconciliarnos. Debemos dejar el rencor y así Dios aceptará nuestro sacrificio. En este pasaje es aquel que causó el resentimiento el que tiene que arreglar las cosas y no el que mantiene el rencor, el que lo causó. Dios nos tiene como responsables si hemos causado ese resentimiento. Algunas veces decimos cosas, hacemos cosas, actuamos de cierta manera o simplemente ignoramos a alguien y ellos se quedan enfadados y el resentimiento crece, ¿no es cierto? Crece como esa masa que leuda. Aquí se encuentra la prueba dura. Quizás no tuviste la intención de hacerlo enojar, pero Dios pone en ti la responsabilidad de arreglar las cosas. Y qué importante que seamos conscientes de esto. No tenemos una responsabilidad de mantener una sana relación con nuestros hermanos, una comunicación eficaz, pero donde hay resentimiento, nosotros tenemos que ir para tratar esa raíz del problema. Podría no importarte si las personas se resienten, pero a Dios sí le importa. Aquí está el porqué. Dios no aceptará tu ofrenda, sea dinero, talento o tiempo. Para que ocurra el resentimiento se necesitan dos personas, aquel que lo causó y aquel que es ofendido. Pero también hay una ira que era provocada, dijimos recién, y hay una ira que es evitada. Hebreos 12, 14 dice: seguid la paz con todos. Este es el consejo para evitar que se genere una ira y por consiguiente una situación de resentimiento. Seguir es perseguir, obrar en paz. ¿Cómo seguir la paz con todos los hombres? Bueno, hay un versículo que dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Muchos sean contaminados. Si hay algo que cuidamos en la sala de elaboración de alimentos es la contaminación, ¿no? Por eso hay todo un protocolo y normas estrictas de buenas prácticas, porque lo que uno no ve, los microorganismos, si uno no genera además una limpieza, una desinfección, después eso se mete en un alimento, en un producto, ¿y qué pasa con ese alimento? Se contamina y puede ser tóxico, ¿no? Además, si genera una toxina.
Entonces es algo muy peligroso que puede dañar a las personas. Por eso se hacen diferentes pasos para que sea algo seguro eso. Bueno, esto es parecido a lo que pasa con el rencor, ¿no? Con la ira. Estamos hablando de cómo prevenirlo. Es como un pequeño microorganismo que empieza a instalarse en nuestro corazón espiritual y empieza a duplicarse. Y si no tratamos esto antes que el sol se ponga rápidamente, ¿qué pasa? Genera una contaminación, como dice ahí, muchos sean contaminados. La famosa raíz de amargura. Muy bien, seguimos. Pablo nuevamente está repitiendo el punto principal, que los creyentes tienen la responsabilidad de mantener, ¿qué cosa? Y esto se pide hoy en la oración, la unidad en la iglesia. La unidad en la iglesia. Estamos hablando de rencor, de ira, de amargura, que generan conflictos, problemas de comunicación. Y eso principalmente daña la unidad en la iglesia. El resentimiento no solo le afectará a uno, sino a toda la congregación. La amargura romperá esta unidad. ¿Cuál es nuestro problema? Que no podemos mantener un rencor y guardarlo para nosotros. Tenemos que expulsarlo, como dice ahí el último punto. Bien, ¿qué tenemos que hacer? En primer lugar dice el versículo, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Y cómo se manifiesta la gracia de Dios? Con el perdón, con el perdón. Dios perdona a los pecadores, esa es la gracia de Dios, que aún sin nosotros merecerlo, Él nos perdona. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, aplicar también esta misma clase de perdón, ¿no? Cuando una persona mantiene rencor sobre otra persona, está fallando en extender en otro la gracia que Dios ya le ha extendido a él primero. Si Dios me manifestó su gracia a mí, ¿cómo yo no la voy a extender a otro que quizás tiene un conflicto, un problema, una ira, una raíz de amargura? Si Dios, que está enojado con el pecado y ha sido satisfecho con la sangre derramada de su Hijo, puede perdonarte, entonces deberías perdonar y no permitir que la amargura brote y contamine a muchos. Creo que es un concepto claro este, ¿no? Pero qué difícil muchas veces es aplicarlo y llevarlo a la práctica. Creo que, además de que es una responsabilidad, como decíamos antes, de cada uno de nosotros, mantener esa comunicación, esas buenas relaciones, hablando ahora en el cuerpo de Cristo, entre hermanos y hermanas, es muy importante que podamos pensar en la gracia que Dios tuvo hacia nosotros, en su perdón, en su amor, y que si Dios se dignó a tendernos una mano para sacarnos de ese lodo cenagoso cuando estábamos perdidos en el pecado, ¿cuánto más nosotros tenemos que acercarnos cuando una persona está atravesando una situación de este tipo? Y más cuando somos nosotros quizás los responsables de generarle a esa persona una ira que después se transformó en un resentimiento o en una raíz de amargura. ¿Qué tenemos que hacer? Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Es otro consejo de la palabra de Dios. La santidad es el carácter del Espíritu. Pablo está hablando acerca de pecados específicos que contristan la santidad del Espíritu. Dicen, quítese de vosotros toda amargura, habíamos leído antes en Efesios 4:31, enojo, ira y maledicencia y toda malicia. Dice, la cosa terrible acerca del resentimiento es que usualmente se expresa mediante ¿qué cosa? La lengua. ¿Sí? Vos fíjate, cuando alguien te tira palo todo el tiempo, y porque tiene algún resentimiento, tiene algo está ahí, ¿no? Friccionado. El otro día tuve que cambiar las pastillas de freno del auto. Es más que iba en el auto, los chicos también, ¿no? Frenaba y parecía que estaban tocando cacerola, ¿no? No había una fricción buena, y era ya metal contra no sé qué era. Se estaba rompiendo todo. Y a veces pasa lo mismo en las relaciones, ¿no? Tenemos que hacer un cambio de pastilla de freno. Y esto lo vemos, ese ruido molesto, porque a veces el resentimiento genera la maledicencia. ¿Qué es la maledicencia? Sí, hablar dañinamente hacia el otro, ¿no? Sería, en vez de, como usted decía, tirar palo, ir y hablarlo con la persona. Exactamente, pero a veces nos cuesta dar ese paso. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, te tiro para palito. no atraer los rumores ni malas experiencias.
Claro, ese es el ir al punto, ¿no? Pero a veces nos cuesta enfrentar la cuestión que me está generando una amargura, una raíz de amargura, un resentimiento. Entonces hay maledicencia, hay fricción, hay palabras que dañan, que hieren, ¿no? Estos pecados parecerían malos para el cristiano promedio, pero la única vez que la Biblia menciona contristar al espíritu, fíjate que está relacionado con la amargura y el rencor. Esto lleva a la maledicencia y la división. El peligro más grande como iglesias fundamentales, ¿no? Muchas veces queremos ser iglesias fundamentales, bíblicas, no es solo la doctrina, sino la conducta, ¿sí? Es importante que como iglesia tengamos una buena doctrina, una buena... Sí, pero si eso está todo envuelto en malas conductas, en ira, en rencores, en mala comunicación, no es productivo, ¿sí? No va a ser de bendición. Como dice la hermana, una iglesia victoriosa. Así que bueno, este es el tema que teníamos para hoy: la ira, el resentimiento y cómo tratarlos a la luz de la palabra de Dios, para que entre hermanos y en todo lugar donde nos movamos y estemos, en la familia, en el trabajo, podamos tener una relación sana, ¿no? Una buena comunicación eficaz y por sobre todas las cosas, que el nombre del Señor sea honrado en medio de su iglesia y de su pueblo. Vamos a terminar con una oración. Señor, gracias te damos por este tiempo, gracias por este estudio que nos has permitido sostener a lo largo de varias semanas, que ha sido de tanta bendición para nuestras vidas y para tu iglesia. Rogamos, Señor, que ahora todo esto que hemos aprendido podamos llevarlo a la práctica en nuestras vidas, como individuos, como hijos tuyos, pero también como cuerpo de Cristo, como iglesia. Que no dejemos, Señor, que nada dañe nuestra unidad, el amor, el poder perdonarnos unos a otros, siguiendo siempre el ejemplo de tu Hijo, que murió, que dio todo por nosotros para darnos el perdón y la salvación. Rogamos por aquellos que hoy no están con nosotros, que tu palabra también pueda llegar a sus vidas, a sus corazones, y que ahora nos acompañes en el regreso a nuestros hogares. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.